Bien, se lee el primer expediente. Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente HCD número 35.434/2023. Intendenta Municipal. Expediente Departamento Ejecutivo número 245816C-2023. 4 cuerpos. Sobre rendición de cuentas y convalidación de excesos presupuestarios. Ejercicio 2022. Dictamen número 54, fecha 8 del 5 de 2023. Dictamen número 55, fecha 8 del 5 de 2023. Bien, tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Casi como una licencia poética, estamos teniendo sesión especial el Día de la Escarapela, antes que lo diga otro. Quiero, en esa humorada, también tener presente a uno de los patriotas más militantes de la participación del Estado en la economía, que es nuestro gigante Manuel Belgrano. Dicho esto, es indispensable proponernos un encuadre para analizar datos, números, expedientes, cajones, cajas, biblioratos, que fue lo que estuvimos haciendo todo este tiempo, para arribar a las conclusiones que cada concejal y cada concejala haya arribado para estar presente hoy acá. Tengo muy presente una recomendación que se suele hacer a la hora de comparar datos estadísticos o de contrastar números de producción local o de producción nacional o provincial para mirar las bases estadísticas de los municipios, que es la invitación a comparar Moreno con Moreno. Por las particularidades y la historia que tiene cada territorio, la historia de sus administraciones, la historia de sus pueblos, la historia de sus estados, es conveniente comparar a Moreno con Moreno. Para eso, por supuesto que tenemos que buscar y tenemos que seleccionar un punto respecto del cual establecer alguna comparación, que huelga decir que es, por supuesto, desde una mirada equidistante, antojadizo. Uno elige con qué punto de la historia comparar para poder ir llevando también un registro del avance de la historia, en este caso del Estado de Moreno. Por supuesto que la propuesta analítica va a ser intentar rápidamente viajar a 2019, un ratito, primero para posicionarnos en el contexto político. Había otros gobiernos, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, como en el orden local. Quienes estamos aquí, la mayoría de nosotros enfrentamos a esos gobiernos, que en ese momento una de las banderas predilectas, y lamentablemente sigue siéndolo, era la persecución o la búsqueda de la meca de algunos economistas, que es el déficit cero. Y antes que me digan, pero pará, eso es de política nacional y vos acabas de decir que tenés que comparar a Moreno con Moreno, pido gancho. En ese momento, para la economía de nuestro municipio, con los adalides del déficit cero gobernando las otras jurisdicciones del Estado, por lo tanto, en muchos casos, hasta sugiriendo, hace falta solamente recurrir a Google para encontrar algunas sugerencias de la dirigencia local, de cierta dirigencia local de ese momento, planteando la reducción del personal, el achique del gasto, la hipertrofia de un Estado sobrepoblado de trabajadores y trabajadoras. Y esa persecución del déficit cero siempre en los economistas y las economistas que acceden a los micrófonos que tienen mucha reverberancia, tiene un solo antídoto: bajar el gasto. Para muchos, los trabajadores y trabajadoras o los servicios sociales que presta un Estado municipal representan un gasto, por lo tanto, bajar el gasto, traducido a nuestra pequeña patria, es o rajar laburantes o recortar servicios. En ese momento, en 2019, cuando a nuestra intendenta le toca asumir, allá por fines del 2019,
Moreno tenía un déficit de 43 millones de pesos mensuales. Cada vez que se prendía la luz del municipio estábamos 43 millones de pesos abajo. Sin trasladar el índice inflacionario y aludiendo a las repercusiones mediáticas que hubo en esta semana sobre, casi como una anticipación a los temas que estimo se tratarán hoy aquí, algo así como 2 megafiestas populares y media de la Plaza Buján por mes. Entre otras cosas, por eso, teníamos un Estado que no podía plantearse libremente, definir, construir espacios de disfrute popular, comunitario y gratuito, como hoy sí tenemos. 43 millones de pesos mensuales de déficit. Era algo así como un poco más del 1% del presupuesto mensual. Si pensamos en la acumulación, estábamos bastante arriba del 10% del presupuesto mensual de déficit anual. Esto indicaba, por supuesto, que se debía echar mano a los fondos afectados o a cualquier otra estrategia económico-financiera para poder costear los gastos corrientes, centralmente el gasto en personal. No era el único, centralmente. El gasto en personal en ese momento representaba el 55% del gasto, participaba del 55%, más de la mitad del presupuesto, y después había, por supuesto, otro gran gasto que era el de recolección de residuos, que implicaba algo así como el 20% del presupuesto. Es decir, entre dos ítems, dos grandes gastos que tenía el municipio de Moreno, había 7 de cada 10 pesos de su presupuesto. Claramente, esos 7 de cada 10 pesos no eran fondos de libre disponibilidad. Muchos de ellos eran fondos afectados. Por eso también se produjo una fenomenal deuda con los fondos afectados que esta gestión tuvo que saldar para poder empezar a ordenar la economía municipal. Casi 20 puntos arriba de los fondos de libre disponibilidad estaba el gasto en personal. Bien lejos estábamos de la tan mentada y tan necesaria y tan importante soberanía económica del municipio de Moreno. Lo mismo pasaba con los ingresos. Los ingresos no tributarios eran menores que los ingresos tributarios. Los ingresos no tributarios son aquellos que provienen de nuestras tasas municipales. Teníamos un índice de cobrabilidad muy bajito que rondaba el 30%, pero además teníamos, entre otros servicios municipales, privatizado el cobro de las tasas municipales, lo que hacía que lo que finalmente quedara en el Estado municipal como fondo de libre disponibilidad sea todavía menor. Breve fotografía del estado en el que encontró el Estado municipal la intendenta Mariel Fernández al asumir. Entonces, comienza una experiencia sui generis en el país, que es el gobierno de las organizaciones populares, un gobierno que plantea una fuertísima participación del Estado anclada en el vínculo con la comunidad como otra forma de resolver los problemas que tienen los territorios, y se toman algunas decisiones. Rajar, hablando mal y pronto, a la empresa que cobraba las tasas municipales, porque esa es una potestad exclusiva del Estado municipal y no tenía sentido alguno que haya una empresa que las estuviera cobrando. Aprovechar con mucha firmeza en la decisión la ventaja que el almanaque le ofrecía al Estado municipal con la culminación del contrato con el Trébol y municipalizar el servicio, capitalizando al Estado municipal con toda la flota de camiones de la que hoy dispone para prestar el servicio de recolección de residuos. Y empezar a trabajar en otro de los objetivos muy mentados cada vez que se realizan este tipo de discusiones económicas en este Consejo Deliberante, y entiendo que en todos, que era la ampliación de la base tributaria. Bien. Ya es el tercer año consecutivo que ese déficit de 43 millones de pesos con el que nos encontramos al asumir esta responsabilidad que nos delegó el pueblo de Moreno ha desaparecido. Esa zanahoria de la economía nacional y de los economistas
rimbombantes, finalmente se podía alcanzar en un municipio con otra estrategia económica que no implicaba reducir el gasto, sino que implicaba, entre otras cosas, ampliar la base tributaria y tomar decisiones que implicaran garantizar soberanía económica. Pasamos de un contrato de recolección de residuos que participaba del 20% del presupuesto, 2 de cada 10 pesos, a un servicio municipalizado que le cuesta la mitad. Participa del 9 y pico % de la totalidad del presupuesto. Eso es ahorro contante y sonante, que no implicó de ninguna manera reducir el gasto y lesionar un servicio. Basta salir a la calle y preguntarle a cualquier vecino o vecina de Moreno cómo está el servicio de recolección de residuos y seguramente les dirá que está muchísimo mejor que el ya, afortunadamente, pasado a la historia, servicio privatizado del Trébol. La participación del gasto en personal no ha crecido. Y eso no quiere decir que se hayan bajado los salarios. Lo que quiere decir es que se amplió el presupuesto. Concejal, le recuerdo que se le acabó el tiempo. Soy miembro informante, pido una ampliación para... Ok. Porque entiendo que esta es una sesión especial en la que vamos a hablar de muchos números. Gracias. Igual le aviso. Sí, gracias. Entonces, hoy, los fondos de libre disponibilidad del Estado municipal, que son aquellos provenientes de la recaudación, van dos números. Hoy el índice de cobrabilidad promedia el 76%. Más de 7 de cada 10 vecinos y vecinas de Moreno pagan sus tasas municipales. Esa es una expresión contundente de la recuperación de confianza que hay en la comunidad de Moreno respecto del Estado municipal. Los fondos de libre disponibilidad están por encima de la participación del gasto en personal en la totalidad del presupuesto. Eso es ni más ni menos que soberanía económica. El Estado municipal puede tomar decisiones al respecto de los fondos de los que dispone. No se ha echado mano en estos 3 años y en este 2022, que es el que estamos analizando, tampoco ni a la estrategia de recurrir a giros en descubierto que implicaban endeudamiento e intereses contra el Estado municipal, ni a los fondos afectados, que por primera vez en muchísimo tiempo se utilizan para el motivo que originó la afectación. Los fondos afectados son aquellos que provienen de una ley o una ordenanza que dicen que solo se pueden usar para determinado fin. Durante mucho tiempo, lamentablemente, esos fondos se utilizaban para gastos corrientes, eso generaba una deuda al Estado municipal y, por supuesto, generaba una lesión en la tarea que se iba a desarrollar utilizando esos fondos. Eso no pasó más. Se redujo el déficit. No hay déficit. Y eso no implicó resentir los servicios sociales. 6 de cada 10 pesos del gasto público en Moreno son para servicios sociales. Se equilibró el pago de los salarios de los trabajadores municipales. Tercer año consecutivo en el que los trabajadores y las trabajadoras municipales cobran en tiempo y forma, que era una demanda también de histórica trayectoria en Moreno, porque hace a la estabilidad, a la tranquilidad y a la necesaria posibilidad de organizar la economía de cada familia. Por supuesto que la inflación, que lamentablemente no puede ser influida por estrategias económicas de los municipios, pega fuerte y pega fuerte a la familia municipal como a toda la familia de trabajadores y trabajadoras de Moreno. Voy terminando. Tercer año en el que se ha invertido una lógica que reinaba en Moreno. Históricamente la tasa por servicios generales reportaba mayores ingresos al presupuesto general y a los fondos de libre disponibilidad que la tasa por inspecciones de seguridad e higiene. Una es la que pagamos los vecinos y las vecinas de Moreno, que conocemos como los impuestos municipales, y la otra es la tasa por seguridad e higiene que paga el comercio, la industria. Eso tiene que ver con dos elementos: haber ampliado la base tributaria de comercios e industrias. Vivimos una etapa en Moreno que pareciera que a contramano y a contrapelo de la historia económica del país se radican industrias y crece la producción industrial y crece el desarrollo industrial de nuestro municipio. Y también vivimos una etapa en la que hemos logrado
estabilizar una base tributaria que le permite al Estado municipal año a año contar con un presupuesto cuyos fondos de libre disponibilidad le dan soberanía a la hora de decidir. También hay un elemento central que es que, y vuelvo al origen de mi alocución, recurriendo a la meca de los economistas, que es el déficit. ¿Cómo te explican el déficit los economistas? Dicen, cuando te gastás más de lo que te ingresa. Bueno, los ingresos en el Estado municipal son mayores a los egresos corrientes. Eso también es un indicador de éxito en la administración económica del Estado municipal, de construcción de un camino de previsibilidad que le permite, por ejemplo, al Estado municipal seguir capitalizándose, pensar en recurrir a la toma de créditos vía leasing, que es para los pequeños estados como el nuestro una especie de invocación a esa lógica que parece ser otro de los objetivos nacionales importantísimos, que es la vuelta al mercado de capitales. Nosotros tenemos la capacidad de capitalizar al Estado tomando créditos, en este caso con organismos estatales, que nos permiten haber ampliado la base de bienes de capital del Estado municipal en camiones, en plantas que construyen asfalto y en capacidad para tomar decisiones con las herramientas que tiene el Estado. Entonces, y permitiéndome una digresión pequeñísima en la consigna que propuse al principio de mi alocución, se están dando procesos de rendición de cuentas en muchos municipios porque estamos en el almanaque, así lo indica. Uno de los elementos centrales en aquellos municipios gobernados por quien hoy es la oposición a nivel nacional, provincial y local aquí en Moreno, uno de los elementos más recurrentes es la subejecución del presupuesto. Subejecución del presupuesto, además, en lo que se conoce conceptualmente en la discriminación de los gastos como gastos sociales, como gastos en servicios sociales. Eso no ha pasado tampoco en esta administración, porque cada área del Estado municipal ejecuta su presupuesto en la totalidad, plantea además, en el marco de las posibilidades que establece la ley y que establece el propio presupuesto que este Consejo ha votado, la ampliación de la base presupuestaria de las secretarías, es decir, que hay secretarías que han ejecutado más aún que el presupuesto inicial votado allá por finales del 2021 para el ejercicio 2022. ¿Qué quiero decir con todos estos números que por ahí marean un poco? Hemos asistido una vez más, por tercera vez consecutiva, a la demostración cabal de que la fuerte presencia del Estado y una estrategia sui generis de mucho Estado y mucha comunidad administrando las propuestas de solución a los problemas históricos de Moreno pueden convertirse en éxitos económicos de los que les gusta a las grandes pantallas resaltar como objetivos a conseguir. Pues bien, se puede ir por el déficit cero sin necesidad de recortar servicios sociales ni de rajar trabajadores. Se puede ampliar la base tributaria construyendo lazos de confianza gracias a la intervención del Estado en resolver problemas. Se puede fortalecer al Estado lisa y llanamente rajando a aquellas empresas que administraban servicios que nunca debieron dejar de estar en manos del Estado y devolviendo esas facultades al Estado para hacerlos mejores servicios. Y se puede además construir un Estado que tenga capacidad de previsión y planificación a futuro, un Estado con sus cuentas en orden, un Estado con balances económicos favorables que les permiten, por ejemplo, acudir a estrategias de financiación para seguir capitalizándose. Es decir, ha quedado una vez más demostrado que una distinta forma de administrar los bienes que son de la comunidad, delegada la responsabilidad por la comunidad a través de su voto en un equipo de gobierno que lidera hoy nuestra intendenta Mariel, esa forma sui generis de administrar la cosa pública una vez más demuestra ser exitosa. Y lo que nos aprestamos a convertir en ordenanza hoy, espero que por unanimidad y que podamos arribar a conclusiones similares, es el análisis del ejercicio
de la administración, la toma de decisiones en la administración de la cosa pública para quienes vivimos en Moreno. Podemos cuestionar en términos políticos cada decisión con una mirada de intervención política, de diferencia política, de disidencia política, pero centralmente lo que tenemos que poder, y recurriendo a esta consigna de comparar a Moreno con Moreno, no olvidarnos nunca del lugar del que venimos, al lugar al que queremos, creo yo, todos y todas los que estamos acá, llegar como comunidad, y en ese camino las herramientas que fue disponiendo el Estado municipal para, en criollo, ordenar las cuentas de la casa, ha ordenado y ha estabilizado un orden económico en nuestra casa común que es Moreno, y eso nos permite soñar con estrategias de ampliación de nuestro desarrollo productivo, como por ejemplo, ya hemos discutido aquí, el aeropuerto, los parques industriales. Nada de eso sería posible si nuestro Estado municipal no tuviera sus cuentas en orden, y eso se lo debemos también a una correcta administración de la cosa pública que ha liderado nuestra intendenta. Muchas gracias, presidenta.